Hace 4 minutos, Texas se independiza de Estados Unidos y se une a México. Imagina despertar cada mañana en una ciudad que solía irradiar orgullo por su cultura y estilo de vida distintivo. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, notas un cambio gradual pero preocupante. La inmigración, una parte integral de la identidad de la ciudad, ahora está trayendo consigo un flujo constante de personas que parecen carecer de educación y respeto por las leyes locales. Con el pasar del tiempo, esta situación se intensifica, sobrepasando a las autoridades y comenzando a afectar tu día a día. ¿Cómo te sentirías al darte cuenta de que tu hogar, tu refugio, ya no será el mismo nunca más? La norma firmada por el gobernador Greg Abbott permite a las autoridades locales detener e iniciar los trámites de deportación a quienes lleguen ilegalmente al estado. Se prevé que la ley será aceptada y que entrará en acción en marzo del 2024. Sus críticos la han calificado como la más dura ley anti-inmigrantes de Estados Unidos en los últimos 20 años. Desde este lunes, es una realidad en Texas, el segundo estado más poblado y compuesto por un 40% de hispanos. El gobernador Greg Abbott ha firmado esta tarde en Brownsville y promulgado 3 normas que endurecen el trato a los inmigrantes y permiten a las autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte de la entidad. De no tenerlos, la persona puede ser detenida. Even without SB 4, Texas has the legal authority to arrest people coming across the razor wire barriers on our border. En medio de esta creciente tensión, la ley conocida como SB 4 está lista para entrar en vigor. Esta normativa, que expone a la deportación a México a individuos, sin importar si son o no nacionales de ese país, está generando un profundo debate sobre la situación actual en Texas. La falta de acción por parte del gobierno de Joe Biden ha dejado al estado enfrentándose a sí mismo, según ha asegurado Abbott. Frente al imponente telón de fondo del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, el gobernador argumenta que el estado actual de la frontera representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado para provocar semejante medida? El año pasado, más de 24,000 ciudadanos chinos intentaron ingresar ilegalmente por esta vía. El líder gubernamental ha indicado que la legislación establece un mecanismo para deportar a los inmigrantes al país desde donde cruzaron ilegalmente. Aunque no mencionó a México en su discurso, es este país con el que el estado comparte una extensa frontera. El gobierno mexicano ha rechazado la ley, expresando preocupación por la posible separación de familias, discriminación y perfilamiento racial. También critica que las autoridades estatales puedan devolver a personas a territorio mexicano. No solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia. Y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas. Texas tiene una gran población de origen mexicano, y organizaciones de derechos humanos amenazan con impugnar la ley. Abbott firmó las leyes poco después de que Donald Trump prometiera una mayor deportación de inmigrantes si regresa a la Casa Blanca en 2025, elogiando las medidas tomadas por Abbott para frenar la migración. El gobernador también ha aprobado una legislación para asignar $1.500 millones a las autoridades locales con el fin de fortalecer la vigilancia en la frontera. Además, Abbott continuará con la construcción del muro migratorio e implementará otras barreras para reducir el flujo de personas que llegan. Sin embargo, sus medidas han sido criticadas por ser inhumanas y han resultado en la pérdida de vidas, especialmente en un año donde ha aumentado el número de fallecimientos de inmigrantes al no poder cruzar la frontera. Estas iniciativas también han generado múltiples demandas legales. Recientemente, un juez federal ordenó a Texas trasladar las boyas que Abbott ordenó instalar en el río Bravo. Este muro flotante ha causado tensiones diplomáticas con México. Por último, una tercera ley que entró en vigor en febrero endurece las penas para los traficantes de personas.
Abbott afirmó que en el año 2017 se arrestaron alrededor de 317 individuos acusados de participar en el tráfico de personas, pero este año la cifra ha ascendido a más de 3.000, representando un aumento de más del 2.000%. La ley que él firmó aumenta las sanciones a 10 años de prisión por delitos relacionados con la trata de personas e introduce una sentencia de 5 años tras las rejas para cualquiera que opere o asista en la operación de una casa de seguridad en el estado. Estas residencias ilegales son empleadas por cárteles y grupos delictivos dedicados al contrabando de personas como centros de acopio de migrantes. En tales lugares, los migrantes permanecen mientras sus familias cubren sus deudas antes de ser liberados, perpetuando así el ciclo. Pero estos refuerzos de leyes migratorias no solo se están aplicando en ciudades limítrofes con otros países. ¿Cómo aplican estas nuevas leyes en el resto de Estados Unidos? Una normativa similar está siendo implementada en el estado de Florida, lo que ha llevado a muchos inmigrantes residentes a alterar drásticamente sus hábitos diarios debido al temor a esta nueva ley estatal que les permite ser deportados. Para muchos que vivían en Florida, la vida cotidiana ha experimentado un cambio radical en los últimos meses, ahora marcada por el miedo. Algunos reducen al mínimo sus desplazamientos en auto y visitas al supermercado, mientras que otros ya no llevan a sus hijos a parques y sienten preocupación por dejarlos en la escuela. Incluso hay quienes evitan salir a la calle, viajar a otros estados, visitar al médico o cierran sus negocios y consideran mudarse. Muchos se mantienen en alerta máxima tras la firma por parte del gobernador republicano Ron DeSantis de una ley de inmigración en mayo, catalogada como una de las más severas en todo el país. La normativa penaliza el transporte de inmigrantes que no tienen un estatus legal permanente, invalida cualquier tipo de identificación que puedan tener y prohíbe a los gobiernos locales proporcionarles tarjetas de identidad. Además, requiere a los hospitales preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio y a las empresas con más de 25 empleados verificar si sus trabajadores tienen autorización legal. Algunos aspectos de la ley ya están en efecto, mientras que otros entrarán en vigor más adelante. DeSantis, quien busca llegar a la presidencia de Estados Unidos y está en plena campaña electoral, firmó la ley con la esperanza de ganar el voto de los conservadores en las elecciones. Ha criticado al gobierno del presidente Joe Biden por permitir la llegada masiva de migrantes a través de la frontera con México. Como resultado, los migrantes entrevistados por AP han manifestado que sus rutinas diarias han cambiado por el temor a ser detenidos, separados de sus familias y deportados a sus países de origen. Tenemos la historia de una mujer que prefirió no ser identificada por temor a ser detenida, expresó que el cambio en la ley le ha hecho sentir un miedo similar al que la llevó a salir de su país. Ella había imaginado que venía en busca de una vida mejor y más tranquila, pero lamentablemente no ha sido así. La hondureña, una madre soltera de 31 años, escapó de la violencia en su país con sus 4 hijas en 2021, buscando paz en Estados Unidos. Solicitó asilo y trabajó como pintora de casas para mantener a sus hijas y a su madre. Hace 6 años, llegó cruzando ilegalmente la frontera y no tiene estatus legal en el país. Antes de la aprobación de la nueva ley, su madre solía ayudarla llevando a las niñas en automóvil a la escuela. Sin embargo, ahora teme que la policía la pare y la detenga por manejar sin licencia de conducir. Por eso, trata de no salir mucho y anda con precaución debido a la nueva ley. La hondureña perdió su trabajo cuando su empleador, un salvadoreño que tampoco tiene estatus migratorio, cerró abruptamente su pequeña empresa de servicios de pintura para casas y se fue de Florida. Ella consideró la posibilidad de irse, pero enfrentaba la dificultad de no tener suficiente dinero para mudarse. Tomó más de un mes encontrar otro empleo, y durante ese tiempo, logró subsistir con la ayuda de amigos y familiares. Aunque muchos están preocupados de que esto pueda poner en riesgo su trabajo, especialmente en el sector de la salud, los partidarios creen que el Estado está abordando este problema, ya que el gobierno federal ha fallado en hacerlo. Los manifestantes se están reuniendo en Miami para anunciar una nueva campaña en busca de una iniciativa federal que otorgue permisos de trabajo a trabajadores indocumentados y sus familias. También esperan promover la naturalización de personas elegibles para aumentar la participación electoral en los Estados Unidos.
¿Cuál es la razón detrás de la implementación repentina de estos cambios en las políticas de inmigración y verificación de estatus laboral? Hay sugerencias de que Ron DeSantis está subiéndose al camión de la problemática migratoria porque es lo que más ha llamado la atención en los últimos años. Dado que este tema ha captado la atención en estados donde la situación es más grave, y considerando que estamos en plena campaña electoral en 2024, DeSantis parece estar buscando formas de captar la mayor cantidad de votos posible. Florida, siendo uno de los estados con mayor porcentaje de inmigrantes, le pareció útil aplicar estas leyes para promover su campaña. Dejando las suposiciones de lado, en Florida residen aproximadamente 4.6 millones de personas de origen extranjero, la mayoría de ellos procedentes de Latinoamérica y el Caribe. Según la encuesta más reciente del Pew Research Center realizada en 2017, al menos 825,000 de estos residentes carecen de estatus migratorio legal. Cerca de la mitad de estas personas desempeñan roles significativos en la fuerza laboral de sectores económicos clave del estado, como la agricultura, la construcción, la industria hotelera y restaurantes, entre otros. Según la American Business Immigration Coalition, una red de negocios y empresas que abogan por una reforma migratoria nacional, la nueva ley está afectando la capacidad de estas personas para llevar a cabo sus actividades diarias como solían hacerlo. Shalin Shea Fluharty, abogada de inmigración y directora ejecutiva de American for Immigrant Justice, una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento legal a personas de bajos recursos, señaló que la ley está teniendo un impacto significativo en la vida diaria de estas comunidades migrantes. Los expertos describen la ley como vaga y confusa, lo que genera preocupaciones sobre detenciones y acusaciones penales a personas que no tienen forma de saber cómo la ley puede afectarlos, incluyendo ciudadanos estadounidenses que podrían estar transportando a inmigrantes sin estatus migratorio legal en sus vehículos hacia el estado. El temor de una persona depende de su situación única e individual. Se aconseja que, si alguien tiene miedo, consulte a un abogado. La implementación de la ley ha llevado a muchas personas a cambiar su forma de vida, incluso familias donde algunos miembros son ciudadanos estadounidenses y otros no tienen un estatus migratorio legal permanente. Por ejemplo, Salvador Rosas y sus 2 hermanos menores nacieron en el centro de Florida y son ciudadanos de Estados Unidos, pero sus padres, quienes llegaron desde México en 1999, y su abuela no tienen estatus migratorio legal. Antes de que se aprobara la ley, la familia solía visitar a la abuela, que vive en Chicago, en automóvil 1 o 2 veces al año. Tanto los padres de Rosas como su abuela temen ser detenidos y han cancelado todos los planes de viaje. Rosas, un estudiante universitario de negocios, expresó que la situación ya está siendo muy difícil. Su madre ha vivido durante años separada de su familia en México, y ahora siente que habrá una separación dentro de Estados Unidos. Aunque Rosas es ciudadano estadounidense, también teme ser detenido si viaja con sus padres y regresa a Florida. Este temor no es infundado, ya que las autoridades están haciendo cumplir la nueva ley. Un mexicano que llegó a Florida hace un año fue arrestado en agosto cuando regresaba de trabajar en el vecino estado de Georgia. El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, informó que la policía detuvo la furgoneta blanca que conducía porque aparentemente los cristales de las ventanas eran más oscuros de lo permitido por la ley. El hombre fue arrestado y acusado de no tener una licencia válida y de múltiples cargos relacionados con el contrabando de personas ilegales, según un informe de la Patrulla de Carreteras de Florida. El informe policial indicó que en el vehículo viajaban otras 6 personas, incluyendo niños, pero solo el conductor fue detenido. Este arresto recuerda la experiencia de otro inmigrante, un mexicano de 45 años, que pidió no ser identificado por temor a ser deportado. Contó que en un control rutinario de tránsito en 2011, terminó detenido y luego fue repatriado por manejar sin licencia de conducir. En ese momento, su esposa estaba embarazada, y aunque regresó 5 meses después para reunirse con su familia en el sur de Florida, no estuvo presente para el nacimiento de su segundo hijo, quien es ciudadano estadounidense. Después de la aprobación de la ley, este inmigrante se mudó junto a su esposa y sus 3 hijos a unos 2.400 kilómetros al noreste, al estado de Wisconsin, y está contento de haberse ido.
Vistas todas estas problemáticas, podemos darnos una idea de la grave situación de inmigración en Estados Unidos y cómo afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a los propios inmigrantes. ¿Consideras que estas medidas son justas? ¿Qué piensas sobre las molestias que los actos de los nuevos inmigrantes ilegales les está causando a los inmigrantes que han luchado por años por su residencia bajo la ley? ¿Qué puede estar pasando en el resto del mundo para que tantas personas se sientan obligadas a entrar a otro país de una manera tan peligrosa? Queridos espectadores, su opinión es fundamental para nosotros. Los invitamos a dejar sus comentarios. Si encontraron útil este video, denle me gusta. No olviden suscribirse y compartirlo con otros. Hasta la próxima y muchas gracias por su apoyo.